Ahí está, 10 minutos pasan de las 6 de la tarde. Lindo, casi primaveral, veraniego acá en Buenos Aires. ¿Cómo está tu ciudad? Dale, 11 58 35 87 69. Recibimos tu mensaje. La temperatura acá, 27 grados. Acá está lindo, afuera, acá en Buenos Aires, Capital Federal, 27 grados. Dale, contanos. Y ahora sí te cuento de qué vamos a hablar ahora. Dale, mira, vamos. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué hablamos cuando hablamos de el banco de horas de trabajo? Claro, hablamos de la reforma, del banco de horas. ¿Qué es? ¿De qué se trata? ¿Nos metemos en el tema? Mira, dale, antes que nada, claro, reforma laboral, de eso te hablaba, el debate que viene entre la oportunidad de generar más y mejor empleo y el riesgo de quitar derechos. Nos metemos para entender un poco y mucho mejor de qué se trata. Mira. ¿Cuáles son los puntos más interesantes de este proyecto? Ampliar la jornada laboral de 8 a 12 horas o implementar un banco de horas, cambios en los regímenes de vacaciones y de accidentes de trabajo, permitir a los empresarios a pagar las indemnizaciones o los litigios en hasta 12 cuotas, paritarias dinámicas, le dicen, o paritarias por productividad. ¿Esto es nuevo? No. Lo implementó por decreto en 1992 Carlos Menem. ¿Qué resultado tuvo? Las paritarias comenzaron a desaparecer y a perder fuerza de a poco y el mercado del empleo empezó a deteriorarse. Y lo más novedoso también tiene que ver con la flexibilización de los convenios colectivos. Todo esto está enmarcado en un proyecto de ley que tiene como fin promover facilidades para crear empleo e inversiones en el sistema de pequeñas y medianas empresas. Una suerte de RIGI para inversores mucho más modestos. Ahí está, experta, ahí venimos, ahí está, experta en comercio exterior. Recibimos a Yanina Lojo, bienvenida. ¿Cómo va? Buenas tardes. Gracias por estar acá. No, gracias a ustedes. Por ayudarnos. ¿Qué es el banco de horas? ¿De qué se trata? ¿Nos bajás un poco esto a lo cotidiano? Bueno, lo voy a explicar lo más simple posible. Sí. Esto sería así. Vos un día tenés que trabajar y en vez de trabajar esas 8 horas que normalmente trabajas, decidís que hay mucho trabajo y te vas a quedar a trabajar 10 horas. Sí. Al otro día hay mucho trabajo y trabajás otras 10 horas. Eso te genera 4 horas de crédito. Correcto. Se va llevando un cómputo. La semana siguiente baja el trabajo. Y vos lo que podrías hacer es tomarte esas 4 horas a cuenta para trabajar menos un día o trabajar 2 días menos. A cuenta de esas 8. De esas 4 que generaste. De esas 4, sí. Es como generar créditos en lugar. Esto igual se negocia previamente, colectivamente. No es que la persona lo puede decir de manera unilateral con la empresa. Es un acuerdo que se llega entre el convenio colectivo con las empresas, donde vos lo que vas a hacer es llevar un conteo virtual de las horas que vos trabajás y después vas a tener la posibilidad de tomarte esas horas. Sí. Eso es más que nada ¿para qué? Para aquellas empresas que en un momento estacionalmente tienen una mayor demanda de trabajo y después la cantidad de trabajo baja. Ok, te repregunto ahí, entonces, ¿en qué se beneficiaría, que se beneficia la empresa y el empleado? ¿O no? Desglosemos un poco para ese lado. Bien. Lo más importante es que para el empleado no va a cambiar la cantidad de horas que trabaja porque se tiene que mantener el descanso de 12 horas entre jornada y jornada. Correcto. Eso es importantísimo. Sí. Después, se va a seguir pagando las horas extras. Si el convenio colectivo decide que no van a trabajar con banco de horas y que se van a seguir negociando horas extras, también se van a poder negociar horas extras. Sí. ¿Esto implica trabajo a destajo? No, porque volvemos sobre lo mismo. 12 horas de descanso y vos esas horas que trabajás de más te las van a tener que dar en algún momento para tomar. Es flexibilizar las condiciones de trabajo. Para el empleador esto puede ser bueno. ¿Por qué? Porque en un momento tiene mayor necesidad de empleo de las personas, las tiene presentes, no tiene que salir a pagar el doble o un 50% más, dependiendo de la jornada, y cuando no las necesita, no las tiene físicamente en el lugar. Y, sin embargo, esa persona no perdió su condición laboral. Simplemente puede descansar. Bien, Mariela. No, que me parece súper atinado porque es verdad que ganan las dos partes. Sí. O sea, es como que ganan las dos partes. Está bien esto de las horas extras que a veces se pagan doble, por ahí el empleado como que lo pierde, pero la realidad es que hay veces que el empleado está una cantidad de horas haciendo nada y que eso también le puede beneficiar a futuro para, no sé, o tomarse más días de vacaciones o descansar, y cuando realmente necesita la empresa que esté disponible para trabajar,
digamos, ir cosechando como tus horas para después tomártelas. O sea, como que a las dos, me parece justo para las dos partes. O sea, hasta acá yo no vería como... Es una alternativa a lo que tenés ahora. Ahora solamente tenés la opción de que si necesitas que trabajen más tiempo, hay que pagar las horas extra. Ahora lo que tendrías es la posibilidad de que se negocie u horas extras o este banco de horas. Ninguna de las dos opciones apunta a quitar derechos y vuelvo a decir, nadie va a tener que trabajar más horas de las que debería trabajar porque se tienen que respetar las 12 horas de descanso entre jornada y jornada. Bien. Sí. Pero respetar las 12 horas implica trabajar 12 horas y esto implica un aumento de 4 horas. Pero no siempre. Eso sería solamente si tu situación lo amerita en un momento particular. Llevémoslo a la práctica. Vamos a dar un ejemplo. Vos tenés una empresa de la industria textil, ¿sí? Y tiene que entregar la producción porque obviamente si no la entrega se le pasa al horizonte para poder venderla. Entonces necesita que... Los autos. O los autos. Exactamente. Entonces lo que necesito es tener a la gente trabajando en ese momento particular y en vez de trabajar 8 horas por una vez... Y si yo que soy la gente, tengo otros proyectos... la empresa me necesita, pero yo tengo otros proyectos. Irme de vacaciones, estar con la familia, el cumpleaños de mi hijo, mi mujer va a parir... Todo eso no cambia para nada. O sea, los derechos, volvemos sobre lo mismo, los derechos adquiridos no van a cambiar en nada. ¿Vos crees? Pero la ley no, por ahora, lo que trascendió de la reforma, y volvemos sobre lo mismo, porque no está presentada todavía la reforma, pero todavía lo que trascendió de la reforma marca que los derechos adquiridos no se pierden. Janina, proyecto de reforma laboral. Ampliamos un poco y lo voy leyendo desde acá, chicos, mejor. Ampliación jornada laboral de 8 a 12 horas. ¿Vamos punto por punto o este punto que ampliemos lo hablamos recién? Igual. Por ejemplo, de 8... así? No, está mal, porque ya lo aclaró el gobierno, en ningún momento se va a ampliar la jornada laboral de 8 a 12 horas. Sería si circunstancialmente vos necesitas que el empleado se quede o se pagan las horas extras o tenés el banco laboral, el banco de horas. Sí. Bueno, a todos nos ha pasado alguna vez que en el trabajo nos han pedido que nos quedemos. Sí. ¿Alguna vez hemos tenido que trabajar 10 o 12 horas? La única diferencia ahora sería que en vez de pagarnos las horas extras, quizás nuestro sindicato negoció el banco de horas. Y entonces te van a decir, bueno, no te pago las horas extras, pero la semana que viene tómate esas horas de más. Esas horas de más de para crédito. Quedarte, claro. O no la semana que viene, tómatelas cuando vos las necesites. Sí. ¿El empleado puede decidirlo eso o no? Eso va a depender de cómo lo negocie el convenio colectivo. Ahí está lo que va a decir después el empleado. Claro, esto es importante de vuelta. No es que yo negocio unilateralmente y la empresa me puede cambiar las condiciones de un día para el otro. Sí. Janina, vos sabés que las horas extras se pagan un 50% o un 100% más. ¿Y entonces qué quiere decir? Que si yo trabajo 4 horas más, ¿voy a tener 8 horas? No, el régimen es hora por hora. O sea que te están cagando un poquito. Sí. Bueno, es como lo negocia el convenio, pero a lo que vamos es, si vos consideras que tu hora vale 1 hora, te la tomás otro día y lo que estás haciendo es compensar. ¿Por qué crees que en la mayoría de los países están pensando en bajar la cantidad de horas que trabajan las personas? Entre otras cosas porque hay mucho desempleo y hay que incorporar al mundo laboral otras personas. Y nosotros acá estamos planteando trabajar la mitad de un día entero. ¿Por qué crees que viene eso? Es que no se está planteando trabajar la mitad de un día entero, se está planteando ver... La posibilidad de trabajar... La flexibilización de las condiciones en un país donde tenés a una gran parte de la población en la informalidad. Y una de las cuestiones por las cuales vos tenés a mucha gente en la informalidad es que para el empleador hay un montón de trabas a la hora de tomar gente. Si vos le preguntás a alguien si está dispuesto a tomar más gente, hoy con estas leyes te dice que no. Pero con ciertas flexibilizaciones lo podría hacer, no solamente en cuanto a lo que es las condiciones que estamos viendo acá, sino también en cuanto a lo que es lo que tenés que pagar de aportes por cada empleado. La gente preferiría poder pagarle más sueldo a los empleados y no tener que pagar tanto al Estado. Le digo a la gente, perdón, digo que si quieren, por supuesto, hacer preguntas, consulta, lo puede hacer vía WhatsApp 11 58 35 87 69. Por supuesto, perdón, viniste muy amablemente a explicar, le cuento a la gente, a explicarnos, no es que estás creando, digo, Janina vino a explicarnos un poco esta reforma. Sigo, dice cambios en los regímenes de vacaciones y accidentes de trabajo, de ahí que podemos sumar.
Por ahora, vuelvo a decir, está todo muy con pinzas, no se sabe, trascendieron cosas. Es preferible esperar a que se conozca el detalle del proyecto de reforma de ley cuando se presente efectivamente en el Congreso, porque trascendieron muchos rumores, pero el gobierno los desmintió la mayoría. Entonces, ahí me parece que hay que hacer hincapié en esperar a la letra chica de la norma, porque si no es asustar a la gente. Igual, volvemos sobre lo mismo, derechos adquiridos no se van a quitar porque eso no lo permite la ley. Entonces, hay que para aquel que ya está en el sistema laboral no va a cambiar. Ok. Sigue con indemnizaciones o litigios hasta en 12 cuotas. Esto ya se venía haciendo, ¿no es cierto? Esto lo que habla es la posibilidad de ponerle un tope a las indemnizaciones, claro, y además de que el empleador pueda negociar el pago en cuotas de esa indemnización, porque a veces pasa de que vos por alguna cuestión llegás a un acuerdo, se desvincula el empleado y tenés que pagar y es un montón de dinero. Y esto no está pensado para las grandes empresas, esa es la realidad. El 70% del empleo lo dan las pymes y para la pyme llegar a un juicio laboral y tener que pagarle a un empleado a veces puede significar que tenga que cerrar. Entonces, lo que se está tratando es de alivianar la carga para las pymes. A la gran empresa no le cambia tanto. No le mueve el termómetro. No le mueve tanto el termómetro, pero claro, pensemos esto, el 70% del mercado laboral son las pymes. Lo provee pymes. ¿Paritarias dinámicas? Bueno, esto se habla sobre la posibilidad de que no sea tanto ya lo que era la negociación del sindicato, sino que cada empresa negocie con sus empleados directamente lo que serían los acuerdos salariales. Directamente empresa, empleados y puedan negociar ellos sin tener que esperar un convenio colectivo que les marque cuánto tiene que ser la pauta salarial. Bien. Y flexibilización de los convenios colectivos. Eso también va lo mismo, va en relación a la posibilidad de... Hay sindicatos que hoy no te permiten fraccionar las vacaciones, permitir fraccionar las vacaciones. Todos los que tenemos hijos sabemos que es muy difícil que vos te puedas tomar las vacaciones todas juntas, sí, no sé, en el verano o en el invierno. Necesitas poder tomártelas quizás en el verano una parte, otra en el invierno, ir organizándose con la familia. Eso hoy hay sindicatos que no lo permiten, informalmente se hace, pero no está permitido. Entonces buscar ese tipo de flexibilización. Bien, perfecto. ¿Por qué crees que hay tanta desconfianza? Hablemos de Argentina, vos hablabas justamente de eso, estamos hablando de Argentina. ¿Por qué crees que se produce tanta desconfianza en los trabajadores? ¿A qué lo atribuirías? En este momento yo creo que es falta de información, porque como el proyecto no está presentado y estamos hablando sobre la base de trascendidos, no sabemos cuánto es real, cuánto no, y ahí es donde empiezan los miedos. Esto de, me van a hacer trabajar 12 horas, voy a trabajar a destajo, voy a trabajar, no sé, 12 horas por el mismo sueldo, y en realidad falta un montón de información y yo creo que ahí es donde empieza la desconfianza. La otra es no entender de que derecho adquirido no se puede quitar. Esa es clave, o sea, si vos ya estás insertado en el mercado laboral, estás en una empresa, vos no te van a poder cambiar de un día para el otro tus condiciones laborales. Eso es clave y a veces eso se pierde de vista. Sí. La otra cosa que me gustaría saber es quiénes intervienen en la reforma, si está garantizado que los trabajadores puedan tener voz, puedan tener voto en esas decisiones, o va a ser una bajada directamente de... ¿En la reforma laboral o después en las negociaciones? En todo, digamos, en esta reforma. Para mí lo importante es... La ley. Claro, la ley. Bueno, la ley va a tratarse en el Congreso. En el Congreso vos tenés representación de los ciudadanos y dentro de ese porcentaje de la representación de los ciudadanos tenés la participación sindical, porque parte de los legisladores que nosotros tenemos vienen de la pata sindical. Claro, van a decidir las personas que elegimos en la última elección. No solo en la última elección, en las anteriores elecciones que todavía sí, pero siguen. ahí cambia el Parlamento, ¿viste? Que hay un cambio de Parlamento. Esto se supone que se va a tratar ya directamente en lo que es extraordinarias, porque ya estamos a la vuelta de la esquina, y también es importante remarcar que en extraordinarias el Ejecutivo es el que define el temario. O sea, no se puede tratar los temas que queramos. En el momento en el que se define que se va a dar extraordinarias, el Ejecutivo dice qué temas se van a incluir y probablemente sea presupuesto, reforma laboral y tributaria. Perdón, Mariela, vos tenés empleados, ¿no? Sí. ¿Cómo te repercute o repercutiría esto que estamos hablando? Mira, a mí me parece que las pymes, las pequeñas empresas, realmente estamos en desventaja a la hora de blanquear empleados, a la hora de... Porque es muy fácil, el empleado tiene muchos derechos, entonces, de verdad, como empleadora, a veces te encontrás con situaciones, nunca me pasó, pero sí he escuchado colegas que sí, que tienen problemas, o que por ahí que un empleado trabajó
trabajando una semana y viene con un planteo y les hacen un juicio. Entonces, sí, también ahí hay algo que ajustar, porque de un lado también hay desventaja. No digo que sea... Está diciendo que los derechos no se van a tocar, ¿eh? No, pero esto de la flexibilización, yo creo que sí, en algún momento tiene que empezar a moverse digamos, esta extremo, porque por ahí no es tu caso, no es el caso de los que somos empleados, porque yo soy empleadora y soy empleada. Usted es una pyme. Sí. No, para la gente, por eso. Sí, yo tengo hace muchísimos años, tengo una empresa que es un gimnasio, escuela de danza, o sea, sí, tenemos un montón de personal. Y a veces es complicado porque sostener las cargas, o sea, no es tan fácil. O sea, los derechos son muchos que tienen los empleados, y vos quedas un poco desnudo como empleador a la hora después de tomar decisiones. Tenés que ver la forma de que la persona salga, por ahí la persona no está rindiendo o no te cumple o falta todo el tiempo y vos decís, ¿y cómo hago? Porque yo tengo que seguir sosteniendo y esta persona tiene todos los derechos sobre mí y si yo le digo algo, me hace un juicio. Si no van a cambiar los derechos, ¿en qué consiste la flexibilización? Es para adelante. Lo que está apuntando principalmente esta flexibilización es incorporar gente que está de manera informal. El mercado laboral argentino maneja muchísima informalidad. Entonces, hoy las empresas no tienen ningún incentivo a formalizar a ese que está informal. Y la clave acá, por ejemplo, va a estar en los supuestamente bonos que se van a dar para poder que las empresas paguen, ¿sí? Ya sea aportes previsionales, a los empleados nuevos que tomen, obviamente con condiciones. O sea, se van a dar bonos que no van a ser los mismos bonos a una micropyme que a una empresa grande. Y además, si vos despediste empleados en un periodo de tiempo anterior, no vas a recibir los bonos. En cambio, si vos venís sosteniendo tu planta y estás haciendo creación nueva de fuentes de trabajo, ahí sí el bono va a ser mayor. Los bonos, hablamos de los tickets. No, bonos que se le van a dar a las empresas para que apaguen las obligaciones que tienen. De esa manera incentivar a que tomen nuevos empleados. O sea, la reforma lo que apunta es a adecuarse al nuevo entorno laboral, porque todos sabemos que el entorno laboral cambió mucho, más allá de la pandemia, va cambiando, los trabajos requieren distintas más flexibilidad en la relación laboral, pero más allá de eso, también está la idea de incorporemos gente que está fuera del sistema. Vamos por la gente que está fuera del sistema. Hoy, vuelvo a decir, ¿cuál es el incentivo? Vos tenés una pyme, ¿cuál es tu incentivo para tomar un empleado nuevo? No, lo tomo estrictamente por necesidad. Claro. O sea, si no puede nadie de mí. Tu negocio. Si nadie puede de mí. Primero que justamente esto lo que decías, o sea, nosotros trabajamos con gente, yo hace 19, 20 años que tengo negocio y siempre trabajamos con las mismas personas hace añares. Y cuando incorporamos a alguien nuevo es porque o abrimos una sede nueva o realmente necesitamos personal nuevo. Pero dentro de lo que tratamos de manejarnos siempre con la gente de confianza, por lo que te decía antes, por el miedo que tenemos los empleadores de que venga una persona con la que vos no tenés confianza y que te haga un desastre, porque te puede arruinar. Hablamos de la reforma laboral, del banco de horas. Lola, ¿cómo lo ves? ¿Qué impresión te da esta charla? Tengo muchísimas dudas. Okay. Sé que el mercado laboral está cambiando, sé que las necesidades tanto de los trabajadores como de los empleadores están mutando. Entonces, evidentemente, nos tenemos que adecuar a los cambios, no nos queda más remedio. Pero por otro lado, me da miedo el que se va a aprovechar, porque igual que hay trabajadores... ¿Te da miedo? Perdón, no te escuché. El que se va a aprovechar, la persona que se va a aprovechar. Que se va a aprovechar. Igual que el empleador y la pyme dice, tal trabajador trabajó 4 días, luego se hizo el vivo, me denunció y con una indemnización de 4 millones me hizo pelota el kiosco. Y cuando digo kiosco me refiero a kiosco con golosinas, porque conozco gente que le ha pasado. También es cierto que habrá mucho empresario que aproveche la situación para ver cómo reacomodar números y contratar trabajadores más baratos. Yo te voy a contar, por ejemplo, un hecho que está pasando ahora en Estados Unidos. Vos vas a una hamburguesería y no te atiende un chico o una chica. No, te está atendiendo una empleada. No, ni siquiera una máquina. Es una empleada que desde Filipinas, por Zoom, te toma el pedido. Esa trabajadora filipina está trabajando por $2 y además no tiene contrato laboral en Estados Unidos. ¿Entendés a lo que voy? Sí. Entonces, es cierto que la mecánica de las empresas muta
y que los trabajadores también tienen que acompañar esa modificación en el mercado laboral. La pregunta es si los empresarios se van a aprovechar de la situación para buscar la vuelta y no contratar. No es que se va a abrir y vamos a formalizar a toda esa gente que trabaja en negro. Es lo que dice nuestra invitada. Bueno, entonces la pregunta es quién nos va a proteger. ¿Y sabes cuál es el problema también gravísimo que hay? Que los sindicatos, que están muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos plagados de corrupción, por eso no hay confianza ni por parte del trabajador ni por parte de las empresas, perdieron su razón de ser. ¿Cuál era la razón del sindicato? La razón del sindicato era defender los derechos de los trabajadores. Claro, sí. Pero ¿qué pasó? Que los sindicatos encontraron una muy buena beta dejándose coimear por las empresas para defender, dependiendo si les interesaba sí o no defender los derechos de los trabajadores. Y en todo esto, ¿quién queda fuera de mercado? ¿Quién está absolutamente solo? El trabajador. Y me da miedo eso, me da miedo que el trabajador se quede solo. Es esto que el Estado está impulsando, el gobierno actual, una ley de estas características para incorporar cuando el Estado es el principal contratante negro de la Argentina. El Estado municipal, este Estado, y el Estado nacional, o los estados provinciales. Raro, ¿no? A ver, el problema que tenemos es que en muchos casos lo que vos estás planteando es el empleador le pide al tercero que sea monotributista y le facture para esa relación laboral. Empleados en negro, no le pagan obra social, no le pagan nada. Esa es lamentablemente una realidad con la que venimos conviviendo hace mucho tiempo. Yo escuchaba lo que vos decías, Lola, de Estados Unidos. Estados Unidos es un mercado laboral muy particular donde los empleados, aunque los sindicatos son muy fuertes, porque los sindicatos fueron siempre muy fuertes en los Estados Unidos, los empleados tienen muy pocos derechos. A vos en Estados Unidos te despiden y simplemente te despiden. Así como vos podés no presentarte a trabajar y nadie te va a reclamar más nada. No siempre las vacaciones son pagas, es más, en la mayoría no hay vacaciones pagas. No sería un modelo deseable. No tenés vacaciones, no tenés licencia de maternidad. Es un modelo deseable. No tenés, o sea, es un mercado totalmente liberado donde aún con sindicatos muy fuertes los empleados tienen muy pocos derechos. Entonces esta situación que vos me contás de un empleado en Filipinas, que es una tercerización en Filipinas, brindando un servicio, no es algo llamativo, pero no lo veo replicándose en la República Argentina. Por suerte, ¿no? No, porque primero tenemos un régimen laboral totalmente diferente. Esta reforma no va hacia ese lado. Y más allá de lo que haya pasado no en el pasado con los sindicatos, no creo que tampoco lleguemos a ese punto de tanta flexibilización. El argentino tiene una cultura laboral muy arraigada. No creo que reciba mal los cambios si se le mantienen los derechos adquiridos, y tampoco creo que esto apunte a perjudicar al trabajador, sino tratar de ver de qué manera podemos traer gente al sistema. Hoy lo que Argentina necesita es trabajo. A ver, a mí una de las cosas con las que estoy de acuerdo, insisto, o sea, en esta modificación que está habiendo del mercado laboral, ni te cuento la que se viene con la inteligencia artificial, sí entiendo que sea una relación más personalista. Porque, por ejemplo, una mamá que viene en las vacaciones de invierno y se tiene que hacer cargo de los pibes, a lo mejor la semana antes prefiere trabajar 12 horas durante 3 días seguidos y tener 2 días libres para poder ir a los actos escolares, estar más tiempo, organizando otro tipo de temas. Pero la realidad es que eso incluye solamente a un porcentaje muy pequeño de determinado tipo de trabajos. Porque vos eso lo podés aplicar a alguien que hace un Excel o lo que sea, que puede trabajar desde casa, con una computadora y vía Zoom más o menos, puede asistir a determinado tipo de reuniones. Ahora, una chica que limpia una casa, ¿cómo le flexibilizas las horas? Sí, Janina, y además el ejemplo ya está funcionando, este ejemplo de la compensación de horas en la industria automotriz. Ahora, ahí decide exclusivamente la industria. Cuando yo tengo más trabajo, tengo la contratación plena. Baja el trabajo, no le pago a las personas, hago de que no vayan. Pero eso es suspensión. ¿Y no te suspende? No, porque vos en la suspensión no vas a tu casa y cobras el mismo sueldo. No, menos. Cobras menos. En este caso vos lo que harías sería trabajar
durante una semana 12 horas, 10 horas, pero después a la otra semana trabajarías menos, pero seguirías cobrando el mismo sueldo. Pero yo no lo voy a decidir como trabajador, lo va a decidir siempre la empresa, si seguimos esa lógica. Y sí, porque no, la empresa no puede. Digo, mañana voy a trabajar 12 horas, pero la empresa no tiene para producir. Eso sí, es para los momentos de alta productividad. Por eso. Pero después lo va a decidir la empresa y el mercado. Pero lo que voy es importante remarcar esto. No es que vos te vas a ir suspendido a tu casa y vas a ganar menos. Vos te vas a ir a tu casa con esas horas de más, pero ganando lo mismo. Esa es la diferencia con lo que vos me estás planteando. Te sacan las extras. O sea que el te sacan las extras. 50% que yo ganaba de más no lo voy a tener. Pero eso ya va a ser una negociación. Horas para compensar. Hay gente que por ahí le interesa más tener. No, pero no, porque es tu precio por hora. Tal vez hay un porcentaje de trabajadores, sobre todo con las nuevas generaciones, ¿no? De cara a las nuevas generaciones, que no les interesa trabajar 12 horas. Las nuevas generaciones quieren trabajar 4, por eso me parece una medida un poco anacrónica. Pero por ahí, si quieren trabajar 4, por ahí la semana anterior dicen, bueno, adelanto horas de trabajo, porque la semana que viene quiero trabajar 4, o porque la semana que viene no quiero venir a trabajar. Pero no va a depender de él, depende de la empresa. No, porque está contando que es una negociación entre partes. Pero digo, técnicamente no es posible, porque si yo soy Ford y no tengo entregas, no te voy a dar trabajo, no te voy a hacer trabajar. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a contar tornillos? No, pero en épocas de alta productividad. A ver, por eso, depende de la empresa. Igual, perdón, eso sería en el caso de de lo que sería la industria, una manufactura. Pero si vos te vas a la prestación de servicios, vos podrías tener a un freelancer, no, pero vos tendrías a un chico que en vez de estar trabajando... Una de las cosas que muchas veces se plantea con las generaciones jóvenes es no trabajo por hora, trabajo por objetivo. Si yo mi objetivo me pongo en una semana y trabajo 12 horas en esa semana y lo cumplo, y después la otra semana no trabajo, quiero seguir cobrando mi sueldo. Para esa generación nueva, ese esquema de flexibilización le cierra. Obviamente para la industria ahí tenés una limitante que va a tener que ver con la alta productividad, la alta demanda. Pero también es una realidad, vos tenés muchas empresas que tienen esta estacionalidad en la producción. Yo te nombré la industria. Los pescadores. Los pescadores tienen un régimen diferente y tiene que ver justamente con eso. A veces hay veda, no se puede salir a pescar. Claro. Te va a pagar la empresa igual. Entonces, puedes decir que te va a pagar el sueldo de la empresa igual. Lo que hay es un acuerdo que está acordado, o sea, que valga la redundancia, hay un acuerdo establecido que tiene que ver con un mínimo de sueldo. Lo que el trabajador tiene que tener claro, por eso digo que a veces es una negociación personalísima entre la empresa y el trabajador, es un mínimo de cuánto voy a cobrar. Pero personalísima no hay paridad, Lola, ¿de qué hablamos? Por eso existen los sindicatos, porque tienen la fortaleza para ir a negociar. Yo voy a negociar con una corporación ratita. Pero por eso pero el banco de hora va a ser una decisión entre la empresa y el sindicato. Si el sindicato quiere seguir con el régimen actual de horas extras, van a seguir con el régimen actual de horas extras. Claro, pero ahí el empleado no podría elegir, porque está buena la compensación de horas para la maternidad o la dinámica familiar, pero si el empleado no puede elegir entre una cosa y otra, ahí no se vulnerabilizan los derechos de los empleados, porque para el empleador está buenísimo pagar un aguinaldo en 12 cuotas. ¿Pero para el empleado? No, pero el aguinaldo no se puede pagar en 12 cuotas. Es solamente la indemnización. Y la compensación de horas, porque capaz algunas familias o algún empleado prefiere hacer horas extras para cobrar más dinero y no prefiere la compensación. Por ahora, por cómo está planteado, porque esto está en una ley, sí, por cómo está planteado es o una cosa o la otra previo acuerdo entre la empresa y el sindicato. Es así como está redactado el artículo que se está discutiendo. Después sí, cuando va al Congreso, el proyecto de reforma trae otras alternativas o se modifica y permite esa posibilidad de que si el empleado opta pueda hacerlo, esa es otra opción. Me parece que está bueno si el empleado puede elegir, ¿no? Hay tanto para hablar. Vamos a invitar otra vez, si vos nos permitís. Aplausos para Yanina Lojo, que nos ayudó a interpretar y está su Instagram. Muchas gracias. No, gracias a Un placer recibirte. Corte, venimos con mucho más. ¿Cómo estamos hoy? Dale.